Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, punteros como siempre, tenga mucho cuidado con las estafas, Virgo. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada video, van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Lo vengo repitiendo, cariño, porque luego cada semana me dicen, Richard, alguien me ha entregado tu número, pero si yo no doy números, cariño. Yo no doy números, es esto. Muy bien, vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude, Virgo. Un mensaje del oráculo. Corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Un mensaje del oráculo. Dice, decir la verdad, mi querido Virgo. Es muy importante, corazón, si hay algo que tú tienes que aclarar, tienes que soltar, ¿vale? No es bueno tapar lo que es el sol con un dedo, cariño, porque al final, pues simplemente la luz es más fuerte. O el otro punto también, mi querido Virgo, puede ser que tú me digas, Richard, yo no soy del problema, son ellos, Richard. Pues entonces habla con esta persona que mejor te diga las cosas como son y se arregla esta situación. Cuando esta persona te diga esa situación que está ocultando, también corazón, borrón y cuenta nueva. Pero si tú me dices, Richard, no lo voy a perdonar, pues entonces ha llegado el momento de separarse. Separarse, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Virgo, siento como que tu intuición te quiere decir algo. Siento que a lo mejor me dice Richard, siento que esta persona me oculta algo, siento que esta persona me está robando, siento que esta persona de repente siente algo negativo por mí. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. Número 14, busca lo que es en la numerología, mi querido Virgo, ¿vale? Siento que muchas cosas van a salir a la luz, cariño. Muchas cosas salen a la luz. Te vas a enterar de algo, te vas a llevar una sorpresa. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Me salió dos. Carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Tenemos lo que es la carta del colgado, corazón. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que te está llegando mucha información, tu intuición o los sueños también. Vamos a poner como ejemplo. Richard, lo soñé a Pepe Lucho, Richard. Lo soñé a la Lupe. Pero la Lupe tenía, yo qué sé, tenía lo que es un arma punzante. ¿Por qué lo he soñado así, Richard? Porque esta persona te está traicionando. Richard, yo he soñado con una persona muy especial, pero que le estaba cortando el cabello. Quiere decir que la relación o la amistad entre vosotros se termina también, mi querido Virgo. Tienes que hacer caso de los sueños. Casos también de los mensajes que te llega del exterior o de la naturaleza, ¿vale? Perdón que a veces me quedo sin voz porque yo respiro con la boca por el problema de la nariz. Me dice, puede ser que estás lidiando con un Libra, Piscis o Acuario, Tauro, Capricornio, cierras otra vez Capricornio, uno más, Piscis otra vez, Cáncer, cariño. Te enseño las cartas. Te enseño las cartas, corazón. Vamos a ver iniciales, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo, iniciales. Vamos a ver, cariño. Me dice, la letra N, la letra C, que se ha caído aquí, la letra Q, la letra I, la letra X y la letra H. Voy a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. Siento, mi querido Virgo, es como si me estuviera hablando de la carta del juicio, un renacimiento, corazón. Siento que muchos de vosotros van a volver a empezar otra vez, o vas a tener una oportunidad, cariño. Cuando te digo que van a volver a empezar otra vez, a lo mejor de repente retomas contacto con una persona que tú creías que ya estaba todo zanjado, todo perdido, o puede ser también, cariño, que tú vas a empezar un proyecto, un trabajo, un negocio, o conoces a una persona nueva, ¿vale? Esa es tu energía. Vamos a continuar, cariño. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Virgo, empezamos.
Muy bien, cariño, muy bien. Es muy curiosa la imagen que yo he visto, muy curioso. En primer lugar, mi querido Virgo, he visto un ángel. Ese ángel está en una posición como de rodillas. Pero veo que ese ángel está observando a una multitud. Luego abraza lo que es a una criatura. Puede ser un niño, puede ser lo que es una niña. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros, corazón, como que no aceptan que una persona muy especial se haya marchado de esta tierra. Y el otro mensaje también, mi querido Virgo, posiblemente hay un ángel que puede ser una madre, puede ser un padre, que ya no está lo que es en esta tierra, que siempre te está cuidando, siempre te está mimando, mi querido Virgo, ¿vale? Muchos de vosotros también, corazón, posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. ¿Por qué? Porque he visto bastos. Puede ser Leo, Sagitario, puede ser Aries. El otro mensaje también, mi querido Virgo, vas a recibir algún tipo de noticia o de mensaje que viene del exterior, o puede ser de una persona que no conoces, pero posiblemente puede ser a través de un teléfono, mensaje de texto, etcétera, etcétera, cariño, ¿vale? Hay un florecimiento, hay un nuevo comienzo para ustedes. Siento que muchos de vosotros tienen en casa, o a lo mejor de repente me dice Richard, tengo mucho huerto, he visto mucha plantación, cariño, muchos vegetales, o a lo mejor tienes tu chacra, tienes tu huerto, puede ser de repente que tengas hectáreas de terrenos en la cual tú siembras muchas plantas, mucha naturaleza he visto, Virgo, ¿vale? O tú de repente deseas esto, cariño. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo, que Dios Universo me ayude para Virgo. ¿Cómo están tus energías, corazón? Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver cómo están tus energías, mi querido Virgo. Me sale lo que es la carta del mundo, corazón. Virgo, para ti te viene una sorpresa. Siento que muchos de vosotros quieren hacer un proyecto, cumplir lo que es un sueño, o simplemente te viene una comunicación o algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Hay un regalo, cariño. El mundo, mira, hay una sorpresa y un regalo. Posiblemente esta sorpresa o este regalo también puede ser que se va a concretar en el mes de agosto o para tu cumpleaños. Vamos a continuar. La carta del 6 de copas. Es como que tú me dices, Richard, me ayudan y yo también voy a ayudar lo que es a una persona. Es como que hay dos energías que se encuentran, dos energías que se buscan, Virgo. Dos energías, para un proyecto, para un sueño, para la comunicación también, o para retomar lo que es el contacto, la relación. Dos energías se buscan. Siento, mi querido Virgo, que a lo mejor tú has tenido muchas experiencias en tu vida. Siento que no ha ido muy bien tus experiencias. Y siento que también la otra persona, tampoco sus experiencias como que no va muy bien. Pero sin embargo, por cosas del destino, tú de repente tomas contacto, comunicación o te vuelves a encontrar otra vez con él o con ella. Entonces, dos energías que han estado viviendo, que han tenido sus propias experiencias, puede ser negativo como positivo, se vuelven a encontrar otra vez. Vamos a seguir. La carta también del rey de oros o reina, la carta de la reina de bastos, la carta de la rueda de la fortuna. Cariño, yo siento, Virgo, que muchos de vosotros van a estar en contacto, comunicación con una persona con la cual tú ves proyección de vida o simplemente un proyecto. Te vas a asociar con alguien o una persona te va a hablar de un proyecto, de un trabajo, ¿vale? Siento como que tú me dices, Richard, ahora es el momento para poder cumplir mis sueños, para poder lograr mis metas. Ahora es el momento para que tú recuperes tu confianza también, lo que es en la parte económica o proyecto, mi querido Virgo, ¿vale? Siento que la fortuna y la suerte te llega. Siento que hay personas que te van a rescatar o simplemente, cariño, te van a sacar de ese bucle de inseguridades y de miedo, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, corazón. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, Virgo? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Tenemos lo que es la carta del rey de espadas. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. La carta del 3 de espadas, cariño. ¿Sabes qué siento, Virgo?
siento que vosotros podrían vivir lo que es en armonía. Siento que a lo mejor de repente tú tendrías paz con una persona. Veo que hay una persona que necesita de ti, necesita posiblemente de tu compañía, necesita posiblemente de estar contigo, conversar contigo, o te necesita a su lado. Pero es una persona, cariño, como que en su cabecita loca está diciendo, si a Virgo le pido ayuda, si a Virgo le pido conversar, a lo mejor va a pensar de que mi vida es un desastre, a lo mejor va a pensar de que las cosas me van mal. Como que tiene miedo, o es ego Virgo. Es una persona muy orgulloso, muy orgullosa. Es una persona del pasado. Es una persona, cariño, que actualmente las cosas no le están saliendo como pensaba él o ella. Puede ser quizá de repente karma, puede ser que simplemente pues está pasando lo que está pasando, ¿vale? Pero esta persona, a pesar que está desesperado, desesperada, su ego, su orgullo le puede más, cariño. Su ego, su orgullo le puede más. Estoy seguro, Virgo, que si a lo mejor de repente este chico o esta chica se acerca o habla contigo, tú lo vas a apoyar. Yo estoy seguro, cariño, de que tú le vas a ayudar a salir adelante, lo vas a escuchar. Pero ellos no piensan así. Ellos piensan que a lo mejor tú lo vas a rechazar o te vas a reír lo que es en su cara pelada, ¿vale? Porque veo aquí que tiene como una desconfianza. Hay dolor, cariño. Hay dolor. Vamos a ver, Virgo, qué nos quieren decir, cariño. Los ángeles del amor. Soy curioso, soy cotilla. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Dice, relación kármica. Ya se conocían, cariño. Ya se conocían. Yo lo que siento, Virgo, yo siento que tú tienes una conexión con una persona que a lo mejor de repente no está cerca, o a lo mejor de repente el contacto ha sido, no es que tú hayas tenido una relación con él o con ella, pero siento que ha habido un contacto, una comunicación con una persona, ¿vale? Siento esto. Y siento como que tú lo extrañas, tú lo deseas, Virgo, como que tú piensas en él o en ella, pero yo lo que siento que no ha habido nada. No ha pasado una relación, no ha pasado una historia, o a lo mejor de repente solamente han tenido algo pasajero, algo pasional, pero es como que me dice Richard, desde el día que yo lo conocí, siento algo con él o con ella, siento una conexión muy fuerte con él o con ella. Vosotros, cariño, en otra vida han sido pareja, vosotros en otra vida han tenido una historia, mi querido Virgo, ¿vale? Eso es lo que yo siento aquí, por eso que me dice relación kármica, por eso que tú sientes esa conexión muy especial con esta persona. Lo sientes muy especial. Aunque vosotros no tengan nada, tú sientes una conexión muy especial. Solteros y solteras. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. La carta del paje de oros. La carta también de la reina de pentáculos. Y la carta del 5 de pentáculos. Vale, mi querido Virgo, yo siento, Virgo, que tú estás con una persona con la cual me dice Richard, parecemos el gato y el perro, Tom y Jerry, ¿vale? El gato y el ratón. Es como que me dice Richard, ¿qué pretende? ¿Qué quiere de mí? ¿A dónde va esta historia? ¿Por qué nunca se declara? ¿Por qué nunca me dice si somos pareja o no? Es como que a ti te confunde un poco esto, cariño. Y esto te lleva a lo que es a conflicto con esta persona, ¿vale? Es una persona que quiere estar contigo, pero es una persona que también le cuesta dejar lo que tiene actualmente. Le cuesta de repente renunciar a su zona de confort. O no quiere irse de casa, o no quiere dejar de repente una relación, o simplemente, cariño, no está preparado para tener lo que es una relación y está conforme, se siente bien con la historia que vosotros tienen. A lo mejor de repente quedan de vez en cuando, amigos con derecho a roce, algo pasional, pero no quiere todavía algo formal. No quiere. Tú lo reclamas, cariño. Siento, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente esto se sale más allá, corazón. Puede ser que esta persona, tú, si eres chica, si eres mujer, puede ser que me diga, Richard, pero en estos momentos yo necesito tener lo que es algo formal porque a lo mejor estás esperando un hijo o una hija. La carta también del 5 de pentáculos, cariño, muchos de vosotros posiblemente con esta persona, cuando tú lo exiges, veo que van a hacer un cambio. O esta persona tiene que venir al lugar donde tú estás, a lo mejor también es una comunicación a través de las redes sociales, puede ser que sea un extranjero, una extranjera, o está en otro país, cariño.
Esta persona, una vez que se decide, corazón, siento que esta persona tiene que dejar su zona de confort. Tiene que dejar casa, tiene que dejar país, tiene que dejar trabajo, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, paciencia. Vas a ser correspondido o correspondida, pero piensa muy bien las fichas que tú vas a mover. Richard, entonces me embarazo, Richard, para que esté conmigo. No, no te recomiendo, corazón. No te embaraces. Que si pasa, pasa. Que si pasa, pasa, pero no te recomiendo que te embaraces, ¿vale? Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Economía. Me dicen, la carta del 4 de espadas. Estás un poco confundido, confundida. No sabes qué hacer en la parte económica. Proyecto, trabajo, negocio. La carta del as de bastos. La carta del 2 de bastos. La carta también de la reina de bastos. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros como que no estás conforme trabajando para los demás. Tú necesitas ser tu propio jefe, tu propia jefa, ¿vale? Y siento, Virgo, que con mucho esfuerzo, si tú das ese gran salto, lo vas a lograr, cariño. Pero en estos momentos tienes dudas, miedos, inseguridades. Esto es normal, ¿vale? Esto es normal. Mira, yo antes de empezar lo que es YouTube, toda mi vida he estado trabajando para otras personas. Nunca pensé volverme autónomo, ¿vale? Ahora trabajo por mi propia cuenta, tengo que administrar todo bien, declarar Hacienda, etcétera, etcétera. Impuestos. Pero cariño, soy mi propio jefe. Al principio me dio miedo, me dio pavor. Dije, luego que di el gran salto, dije, ¿qué he hecho? ¿Y si me va mal? Pero bueno, cariño, la vida está hecho de riesgos. Yo te recomiendo, mi querido Virgo, que te atrevas a hacer tu proyecto, tu sueño de vida, ¿vale? Muy bien, corazón, porque vas a salir bien parado y parada, cariño. Richard, ¿hay música? Sí, cariño. Es una música, es una cumbia que a mí me encanta, Virgo. Es de una artista, creo que es argentina, creo, no sé, ¿vale? Vosotros me corrigen si estoy en mi error, pero se llama Carla Carillo. Es así. Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum. Pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita, tururum. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, yo era de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras y era muy insistente. En esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer, que si tú le intentas, ¡ay! Sí, creo que voy a caer, cariño, por Dios. No me lo sé muy bien, ¿vale? Pero sígueme el juego, corazón. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta una canción. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, qué indecorosa proposición. Te lo dice Carla Carillo. Tumbadito pa' acá, tumbadito pa' allá, tumbadito pa' acá, tumbadito pa' allá, qué indecorosa proposición. Carillo, ya parezco Laura León ya. La voz. Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum. Pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita. Richard, ¿qué fue? ¿Qué le dijo? No lo sé, cariño. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Entre mi falda y tu pantalón, baila conmigo, cariño. Entre mi falda y tu pantalón, la cumbia baila esta canción. Ya está, corazón. Las características. Es que me encanta. ¿Qué quiere que le diga? Me encanta. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia baila esta canción. Ya está, me gusta. ¿Qué quiere que le diga? Déjame ser, Virgo. Déjame ser, ¿vale? Déjame liberarme, por Dios. Déjame liberarme. Soy como una hoja seca que se deja llevar por el viento, cariño. Las características, porque ya lo veo las críticas ya. Critícame, cariño, critícame. Yo acepto todo. Hater, hater, hoiter. Los amo a los haters. Vamos a ver. Las características, mi querido Virgo. Estoy un poco loco, yo lo sé, ¿vale? La carta del 8 de oro me dice, muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente como que
No hay comunicación fluida con una persona que a lo mejor está dentro del trabajo del proyecto. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, puede ser que tenga un poco de canas también. Es una persona, cariño, que está pasando por un mal momento. Paciencia. La carta de la reina de oros, elemento tierra también. Hay una persona que tiene un cargo muy importante que a lo mejor tiene que mantenerse lo que es al margen, cariño. Richard, estoy con mi jefe, estoy con mi jefa. Vale, cariño, pero no puede decirlo a todo el mundo. Tiene que mantenerse reservado o reservada. Hay una persona, cariño, que vive de repente apartado de la ciudad, puede ser lo que es en un pueblo o un lugar apartado de la ciudad. Esta persona puede ser mulato o mulata, se cuida mucho lo que es su aspecto físico, tiene dinero, corazón. Como que vosotros están un poco aislados, como que no se comunican, pero siempre te está pensando. Veo que tú no te hablas con alguien, ¿no? Veo esto, porque las dos cartas, cariño, no te quiere ver la cara, pero sin embargo piensa en ti, mi querido Virgo. Otra vez elemento tierra, cariño. Tauro, Virgo, Capricornio. Estás lidiando con esas personas. Muchos de vosotros posiblemente están con una persona que no supera los 30 años. Tiene las facciones muy gruesas, nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes, cejas pobladas, se peina por el costado, cabello negro, cabello castaño. Puede ser que esta persona vuelva otra vez a tu vida para reconquistarte. Otra vez elemento tierra, cariño. Estás lidiando con personas de elemento tierra. Para muchos de vosotros, posiblemente vosotros, están en un proyecto, en un negocio, en un trabajo. Veo que esta persona, cariño, cada vez que te mira, le brilla los ojos. O a lo mejor de repente vosotros coinciden en lo que es en un centro comercial, una tienda, la calle, el parque, pero cada vez que te mira, le brilla los ojos, mi querido Virgo. Un besote, Virgo. Gracias por tu apoyo. Te amo, corazón. Hasta la vista y sé feliz.